Pues es una bendición. Y pues temprano el Señor nos envió lluvia, así como cantábamos, y también aquí nos envía la lluvia de su Espíritu Santo, así que es una bendición. Y hay que saturarnos del Señor. ¿Cuántos saben que eso es lo que dice Efesios 5:18? Sed llenos del Espíritu de Dios. Eso significa saturarnos del Señor. Así que pues bienvenidos todos, y sí sería bueno que hubiera gente que viene por primera vez, pero eso depende de ti y de mí, de compartir con otros e invitar a otros, porque pues la iglesia hace su trabajo allá afuera y se ven gente que viene a seguir recibiendo al Señor y siendo enseñados y discipulados. Habrá gente que no pueda venir, pero es bueno si estás discipulando a alguien, compartiéndole a alguien, que diga, pues aquí estoy. ¿Quién está compartiéndole a alguien el Evangelio? Mira, varios, gloria a Dios, pero todos debemos hacerlo. Todos debemos hacerlo y veremos la mano de Dios en sus vidas. Creo que este tiempo es un tiempo en el que no podemos ya aplazar más el cumplimiento de nuestra obligación, que es la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Y les recuerdo que van a ir nuestras hermanas, porque es un grupo de hermanas. Toño va con ellas también, allá está arriba Toño, a compartir al hospital civil y al infantil. Y el sábado 18 tienen programado ir, y les están llevando algo ahí para aliviar la necesidad de la gente, como es algo de comida caliente y cosas así. Y si alguien quiere incluirse en el grupo, hable con Grace, con Dora, con Angélica. Es un grupito de hermanas que están yendo. Si quieren ir, pero también si quieren apoyar para llevarles, esta vez que fueron la anterior, no les alcanzó mucho lo que llevaban porque es mucha gente. Así que si quieren colaborar para que se manden a hacer más tamales o más atole o más algo de comida, acérquense al final con alguna de ellas y pues también así somos de bendición, ¿no? Como cantábamos, ¿cómo podemos hacer algo más por el necesitado y el quebrantado? Y lo de las despensas y todo, dice, oye, es mucho. Bueno, Dios nos va a dar para ser de bendición. Nos bendice para hacer ¿qué? De bendición. Y cuando cerramos la mano, pues ahí ya no le cabe nada. Así que, y no es para nosotros, es para llevar la bendición a otros, ¿no? Así que anímese. Dios sigue moviendo el corazón de nosotros y de muchas personas, y su Espíritu Santo sigue impulsándonos a ir y predicar el Evangelio. Amén. Bien, abra su Biblia en el segundo libro a los Corintios, capítulo 3. Y este capítulo en particular nos pone en una situación de entender lo que tenemos en Cristo. Y le he titulado El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Sabías eso? Él hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Noé. La señal del pacto lo conocemos todos. ¿Cuál es? El arco iris, ¿no? Y hizo pacto con David,
con Abraham, obviamente, con Moisés entregó el pacto para el pueblo de Israel, la ley, pero que aplica en forma general. Pero venido nuestro Señor Jesucristo, Él vino y estableció un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí el apóstol Pablo nos instruye, nos enseña sobre la gran bendición que es estar en el nuevo pacto en Cristo Jesús. El Señor, en la conocida como la última cena, lo encontramos en Lucas, en Mateo, etcétera, en los evangelios, antes de ir al huerto de Getsemaní, dice que tomó la copa y les dio de beber a sus discípulos y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto fue, no voy a entrar en todo el proceso de los pactos antiguos, también eran con sangre, se sellaban. Con Abraham hubo sangre a través de unos animalitos que el Señor le dijo que los sacrificara. Pero el nuevo pacto bajo el cual tú y yo estamos es el pacto donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Y tú y yo vivimos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y hay una diferencia abismal entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo nos instruye, inspirado por el Espíritu Santo, sobre esto. Versículo 1, dice Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos saben que todo lo que hacemos es porque Dios nos dio habilidades, nos dio dones, nos dio fuerzas, nos dio sabiduría? Hablamos porque Él nos dio una forma de comunicarnos y un lenguaje que hay muchísimos. En la Torre de Babel había una sola lengua, pero por la obstinación y la soberbia de los habitantes de Babel, Él confundió sus lenguas y de ahí viene todo dialecto, todo, pues vamos a llamarle lenguajes, una cantidad impresionante de lenguajes. Así que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. ¿Sabes por qué yo puedo predicar? Porque es Dios el que me capacita y me da la forma de poder transmitir el mensaje de su palabra. Así que Pablo dice que los mismos creyentes de la iglesia y en Corinto eran su carta de recomendación. Su conversión era un hecho conocido en toda la región, que la región se llamaba Acaya. El otro día les decía que los romanos dividieron Grecia en el norte Macedonia y en el sur Acaya,
y Corinto pertenecía a la región de Acaya. Y era muy conocido, ya que era una ciudad llena de idolatría, de inmoralidad y de tranzas y de muchas otras cosas. Era puerto y por ahí cruzaban de un puerto a otro. Era una zona, o es una zona angosta de la zona de Grecia. Al día de hoy puedes ir y visitar. Y él dice, pues nuestras cartas son ustedes, porque llegaban, ¿se acuerdan Pablo cuando era perseguidor de la iglesia? Llevaba ¿qué? Cartas del Sanedrín. Era común que se les diera cartas para ir y aprender y arrastrar y golpear y llevar a la gente a negar a Cristo. Bueno, Pablo dice, nuestras cartas son ustedes. Porque venían judaizantes que traían cartas de recomendación. Bueno, fíjate, dicen que como es el papá y la mamá, así son ¿quién? Los hijos. Como es el pastor, ese es para mí, así la iglesia. Porque la gente a veces pregunta, ¿dónde te congregas? Y pues en tal, ya entendí. Y espero que hermanos sean cristianos genuinos y se comporten como cristianos genuinos, no solo aquí, sino allá afuera. Porque hay falsos hermanos, la Biblia es muy clara de eso. Bueno, el que es falso, se las va a ver con el Señor. El que tiene otras motivaciones, se las va a ver con el Señor. Pero espero que después de escucharlo tantas veces, ya te hayas arrepentido y cambiado y seas una persona confiable como cristiano allá afuera. ¿Cuántos saben que demostramos que somos cristianos allá afuera? Tu familia, tu matrimonio, tu persona, en donde quiera que te muevas. Así que la gente había notado el cambio de los hermanos en Corinto y él dijo, ustedes son nuestra carta de recomendación. Así que ustedes son nuestra carta de recomendación, hermanos. Si alguien dice, no voy ahí, pues si es porque les hablas la palabra como es, bueno, es otra cosa. Pero si es por un comportamiento diferente, nosotros no promovemos el haz lo que quieras, que al cabo ya eres salvo y no pasa nada. El apóstol Pablo dijo en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Diga, en ninguna manera. Así que, pues, cuando ustedes allá dicen, no, pues voy a tal iglesia, ¿y quién es el pastor? Pues también. En el versículo 5, Pablo niega cualquier competencia en sí mismo. ¿Cuántos saben que si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, no vamos a lograr nada? Cuando compartimos el Evangelio, dependemos del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros solo somos obedientes al cumplir lo que nos han mandado y somos instrumentos usados por Dios para que otros vengan a formar parte de la familia de Dios, del reino de Dios. Así que Pablo era muy claro en esto. Mira, lo necio del mundo escogió Dios, entiéndase yo, para ir y predicar el evangelio a los sabios. Pablo decía, a sabios y a no sabios,
les comparto, soy deudor. Y cuando fue con los griegos decía, vine no con una actitud de, pues yo ya soy salvo y tú si quieres, no, ni de yo sé y tú no sabes. Dice, vine con mucho temor y temblor. Cuando hablamos el evangelio, debemos hacerlo con respeto, hermanos. Así que nuestra competencia proviene de Dios. El antiguo pacto es la ley. Sí conocen la ley, ¿no? De hecho, el Antiguo Testamento es conocido como la ley y los profetas. Y el nuevo pacto es el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y entonces fíjate cómo lo desarrolla el apóstol Pablo, versículo 6. El cual asimismo, o sea, hablando de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos aquí son ministros de un nuevo pacto? Ahora, que seamos competentes no depende de nosotros, es que tanto dependemos de Dios. Porque muchas veces no la hacemos. Perdón por la expresión, pero no sé si me entiendo. No la hacemos, no cumplimos lo que debiéramos hacer, aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, pero a veces lo hacemos en nuestra carne, en nuestro intelecto, a nuestra manera. ¿Cuántos saben que hay una manera? Hoy hablábamos en la clase sobre evangelismo y discipulado de esto. Hay una manera que Dios estableció. Así que, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí vamos a empezar con la gran diferencia. Si tú te fijas, cuando dice no de la letra, sino del Espíritu, no es E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Esta expresión se refiere al evangelio. La letra mata, mas el Espíritu, vuelve a ser con E minúscula, vivifica. ¿Qué hace el evangelio, el nuevo pacto, cuando lo predicamos? Trae vida a todo aquel que cree en Jesús. Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, ¿qué hizo? Murió por nosotros para darnos vida eterna. El que está sin Cristo está muerto, pero este nuevo pacto, este mensaje del evangelio vivifica, trae nueva vida a las personas. Y los que siempre estaban queriendo pervertir el evangelio, ¿cuántos saben que hoy en día el evangelio ha sido pervertido no de una o dos maneras, 10,000 maneras? Y me quedo corto. O sea, ¿cuántos aquí han escuchado un evangelio, entre comillas, que está pervertido totalmente? ¿Alguien? Nomás es cosa de abrir ahí tu instrumento y escuchar muchas cosas y dices, ay, duele el corazón, porque miles le ponen like y dicen gloria a Dios, gloria a Dios. Es impresionante ver cómo se ha pervertido, y los judaizantes que venían persiguiendo prácticamente a Pablo, porque venían atrás de él, donde él estaba y predicaba y se convertía a la gente, llegaban a querer pervertir el evangelio, el nuevo pacto. Trataban de mezclar, fíjate, el antiguo pacto con el nuevo pacto. O sea, las obras de la ley y la gracia. A los Gálatas, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? Gálatas
insensatos. Gálatas, les hace falta ponerse más listos. Dígale al de al lado, hace falta ponernos más listos. ¿Se acuerdan los de Berea cómo eran? ¿Eran más qué? ¿No se acuerda la expresión? Más nobles. Y esa palabra no es de que fueran así muy amables y saludadores, no. Su nobleza consistía en que escuchaban a Pablo y después iban y le decían, espérate Pablo. Y iban y consultaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía o hacía, cómo vivía y todo, porque él estaba bajo el escrutinio de los que escuchaban el mensaje, si era verdad lo que decía. Tú y yo debemos ser más nobles, así como los de Berea. Dice que eran más nobles que los demás, no que no eran creyentes y no que rechazaran el evangelio, pero ellos no se iban tan fácil con cualquier cosa. Y ellos checaban y le decían, Pablo, lo que dijiste concuerda con las escrituras. ¿Cuántos saben que todo lo que se enseña aquí debe concordar con las escrituras? Y en el sentido de los pasajes, no de un solo versículo, que a veces se toma y se lee un versículo, pero se empieza a pervertir. Y ustedes conocen, lo hemos dicho, un poco de levadura leuda toda la masa. Y a los Gálatas les dijo, ¿quién los fascinó? Fíjate esa palabra. Ay, hermanos, conozco mucha gente que ha sido fascinada. Tú declara, decreta, Dios te va a dar, Dios te va. Y luego les presumen, yo tengo 2 camionetas Mercedes-Benz y he viajado aquí y me acuerdo una vez este anillo vale $50,000 y me lo dio un hermano ahí porque fue motivado por lo que yo estaba diciendo. ¿A cuántos les pasó algo? Mira, yo llegué a ver gente que salió sin zapatos de algunos lugares. Literalmente, era tanta la manipulación que da dinero y órale, sácale todo a tu cartera y dalo ahí. Y luego, no era suficiente para estas personas. Pero estaban tan fascinados que decía, tu corbata. Llegaron hasta los zapatos, a los calcetines. Hubo gente que salió sin calcetines. Yo los vi. Decía yo, esto es una locura. Pero por eso Pablo dice, ¿quién los fascinó? ¿De quién viene esa persuasión? La Biblia es muy clara. Esa persuasión no viene de Dios. Esa sabiduría no viene de Dios. Es diabólica, es humana, es animal, dice. Así literalmente. ¿Quién los fascinó para creer un evangelio diferente? Hay un pacto, hay un evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio. Y muchos después Pablo habla de esto a Timoteo y a Tito, por ganancia deshonesta. En los postreros días, ¿qué le dijo a Timoteo? Vendrán muchos, diga muchos. Y yo los veo, muchos engañadores. Y como ustedes tienen comezón de oír, si tú te fijas en este tipo de fascinación, influye mucho el querer oír cosas novedosas, cosas que me hagan sentir bonito. La gente quiere sentir bonito.
A mí sí me han dicho y no me siento. No, es que aquí no está el Espíritu Santo. Ah, sí, aquí no hay unción. Tú dices que no, ¿y cómo sabes? No, porque no sentí nada. Bueno, ¿cuántos saben que el Evangelio no es de sentir, es de creer, es de fe? La salvación es por fe, no es por sentir. Y obviamente el Señor a veces nos hace sentir paz, ¿sí o no? Pero es otra cosa. No, a lo que se refieren es, yo quiero sentir que se me paren los vellitos. Y quiero sentir que viene sobre mí algo y un montón de cosas, hermano. Pero fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: en los postreros días vendrán muchos engañadores, porque teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, la gente que va ahí donde están estos engañadores, lo que quieren escuchar es que les digan eso: tú vas a recibir, tú vas a ser bendecido, tú vas a tener lo mismo que yo tengo, vas a viajar, vas a esto, vas a aquello, y les promete, tú nunca te vas a enfermar. Hay lugares donde dicen que un cristiano no se enferma. Y yo leo a Pablo que dice: ¿quién enferma y yo no? ¿Alguien aquí se ha llegado a enfermar? Yo también. Y si tengo fe, porque lo dicen que es porque no tienes fe. Y me han platicado pastores de mucha confianza, como cuando se enferman esos, no quieren que nadie sepa que se enfermaron. Quieren tapar el sol con un dedo, pero mira, hay alguien que ve todo y conoce las intenciones de tu corazón y todo. Así que no se pueden mezclar cosas. La palabra de Dios es pura, es limpia. No la podemos contaminar con es que yo siento que es esto. No. O yo pienso que es. No. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en las Escrituras? Hay un sentido siempre de Dios y no se contradice nunca. Aunque algunos le andan buscando contradicción, no se contradice nunca. Porque a veces el contexto lleva a otro tipo de mensaje. Hoy en día se ha mezclado la gracia no solo con la ley, con una cantidad incontable de cosas. Así que no nos dejemos fascinar y ayudemos a los que están fascinados a reaccionar. A veces el Señor nos da unas sacudidas para que reaccionemos. Pero, pues si se puede reaccionar antes de la sacudida, sería bueno, ¿no creen? Es decir, mira, a mí me tuvo que llevar el Señor hasta aquí para que reaccionara. Te conviene recapacitar. El mismo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, le sigue hablando a los Gálatas y les dice: ustedes saben que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjate, aquí nos empieza a abrir el entendimiento. La ley son estatutos, mandamientos morales, ceremoniales, de muchos otros, civiles, pero nadie puede cumplir en su totalidad la ley. Por eso fue necesario el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí cumplió en su totalidad con toda la ley para justificarnos a nosotros. Ese es un abismo entre un pacto y el otro.
Y dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Podemos percibir la gran diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto? Porque el que transgreda un solo mandamiento de la ley se hace que culpable de todos los mandamientos. Así que es imposible estar justificado delante de Dios queriendo cumplir la ley. Nosotros también, dice Pablo, fíjate, que era un conocedor de la ley, del antiguo pacto, y antes servía, según él, de todo corazón a Dios en el antiguo pacto. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cómo se salvó Pablo? Por la fe en Jesucristo. Pedro y todos, y tú y yo también. Dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. No está hablando de que Cristo creyó en Dios, no. Sino la fe de Cristo es que creemos en su sacrificio redentor a nuestro favor, allí en la cruz del Calvario. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está claro, sí o no? Entonces, ¿cuántos quieren volverse al antiguo pacto? No. Vivimos en una época privilegiada, hermanos, donde estamos en el nuevo pacto. Por eso el enemigo trabaja mucho en pervertir el evangelio, en torcer el sentido y la dirección del evangelio. Porque todo aquel que en él cree, ¿qué dice Juan 3:16? No se pierde y tiene vida eterna. Entonces, por eso mismo, al entender la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, deberíamos de ser más obedientes, hermanos. ¿No creen? Mira, los judíos en general, ¿cómo vivieron? Si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, en constante rebeldía y desobediencia a Dios, transgrediendo sus mandamientos constantemente. Así que es Dios el que nos capacita para ser embajadores en nombre de Cristo, de un nuevo pacto, de buenas noticias. Pacto significa un acuerdo, una promesa, y nosotros les llevamos una promesa. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Esa es la promesa de Dios. La ley dependía del cumplimiento del hombre. El nuevo pacto, el evangelio que nos otorga perdón de los pecados por la muerte de Cristo, todo es a cargo de nuestro Señor. Él sufrió, llevó nuestros pecados sobre un madero. ¿Los pecados de quién? De nosotros, de todos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Por eso solo en Cristo hay salvación. Hechos 4:12, Pedro, cuando lo están ahí presionando después de la sanidad del cojo del templo de la Hermosa, después de que se convirtieron 3,000 personas en su primer sermón el día de Pentecostés, en capítulo 2,
Él está frente a los religiosos que estaban firmes en el antiguo pacto, ellos no se movían de ahí. Les dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay varios nombres, no hay más mediadores. Hay un solo mediador entre Dios el Padre y todos los hombres, se llama Jesucristo. Y Pedro es muy enfático y tenía el riesgo, el peligro de cárcel, aunque después llegó a la cárcel, pero de muerte. Pero cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos que estamos en el nuevo pacto, no tenemos temor, sino al contrario, proclamamos a Cristo. Como decía Pablo, nosotros proclamamos a Cristo crucificado para perdón de nuestros pecados, porque ahí llevó nuestros pecados, pero también resucitado en poder y gran gloria. Su resurrección es poderosísima y es mencionada en la Biblia constantemente. Y aquel que levantó de los muertos a Jesús, nos levantará también a nosotros. En el antiguo pacto decía: si haces estas cosas, yo te voy a bendecir. En el nuevo pacto Dios nos bendice por su gracia. Y yo digo: ay, Señor, no lo merezco, pero gracias por tu gracia. Por medio de la redención en Cristo Jesús. Ya todo lo que está bajo el nuevo pacto está en el poder de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser ministros competentes de este nuevo pacto, ser embajadores del nuevo pacto, ser proclamadores de este nuevo pacto de la salvación en Cristo Jesús. Así que si hay diferencia o no, qué bueno que nacimos en el tiempo del nuevo pacto. Y luego dice Pablo ahí algo en el versículo 6: no de la letra, sino del espíritu, porque la letra ¿qué? Mata, pero el espíritu vivifica. Y por años la gente decía: es que el que conozca mucho de la palabra, eso te mata. No, por favor, así lo aplicaban. No, puras cosas del espíritu. Y por eso muchos decían: recibe el espíritu, y te tumbaban y te soplaban y te escupían y te aventaban sacos con las llaves, literalmente, y empujaban y tumbaban. No se refiere a eso. No. Mira, si pensamos en la letra, pues los fariseos eran muy escrupulosos, según ellos, en cumplir la ley, ¿no? Y diezmaban hasta el eneldo, o sea, las hierbitas, eran escrupulosos en eso, pero no mostraban misericordia y amor por los otros. Mateo 23, ahí está. Y aunque es una aplicación válida de alguna forma de la letra se refiere a la ley de Moisés. Y el espíritu, vuelvo a recalcar, se refiere al evangelio de la gracia de Dios. La ley de Moisés tenía un propósito como forma de conocer el pecado. Eso dice Pablo en Romanos. Yo no conocía el pecado hasta que vi la ley. Y dije: no, pues soy bien pecador, porque fallo aquí, fallo acá, desobedezco aquí, 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 acá. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Pero la paga del pecado, dice Romanos 6, Romanos 3, es que la muerte.
la separación de Dios y la destrucción eterna. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran bendición que tenemos, hermanos. ¿Cómo no compartir esta bendición? ¿Cómo no llevar estas noticias a más personas? La ley también servía para mostrarnos a Jesús. Estaba hablando de Jesús en la generalidad de la ley. Cuando sacrificaban los corderitos ahí una vez al año para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados, estaba hablando ¿de quién? De Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí era, cada año había que hacer. Y se morían los sumos sacerdotes y otro los sustituía y seguían año tras año. Y en Hebreos dice el escritor de Hebreos, ni los sacrificios de bueyes, ni de carneros, ni de corderitos que se han hecho por miles y miles podían quitar el pecado. Solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga, todo pecado. ¡Wow! Y los sacerdotes al ser humanos se morían y seguían otros, pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote, se llama Jesucristo, el cual no tiene necesidad de ofrecer más sacrificios. Ofreció un solo sacrificio, haciendo perfectos, salvos, justos para siempre diga, a los santificados, a los que han creído en él. Un solo sacrificio. No como en algunos lugares se practica sacrificio continuo como era en la antigua ley. La ley tuvo su función, era como la escuela primaria para preparar el corazón para Cristo que venía, para el Salvador que venía. ¿Qué estaban esperando los judíos conocedores de la ley? Al Mesías prometido. Pero al no poner atención en la ley y los profetas, cuando él vino lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. Hermanos, hoy en día en muchas iglesias que se dicen cristianos rechazan a Jesús, aunque hablan de Jesús, aunque tienen una cruz por ahí. Pero ¿de cuál Jesús estamos hablando? Porque hay un solo Jesús, el que nos muestra la palabra de Dios, el Hijo de Dios, quien nació virginalmente y vivió sin un solo pecado. Hoy hay herejías que dicen que él también pecó, o que su esposa era María Magdalena, y que cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, no era el diablo el que lo estaba tentando, sino sus propias concupiscencias. Diga, eso es herejía. Eso ya es otro nivel. ¿Cuántos se quieren volver a la ley? Bueno, hoy hay un movimiento de judaizantes. No sé si han conocido algunos. Quieren retroceder de la secundaria o de la preparatoria a la primaria. La ley era como una primaria preparándonos para la venida del Mesías. Fíjate, Colosenses 2:14, hablando de Jesús, dice el escritor de Colosenses, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo Jesús. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? La ley, porque no podíamos cumplirla, nos era contraria. Bueno, en la antigüedad el documento de una deuda, cuando se pagaba, se le ponía un sello de pagada y se publicaba
de que ese acreedor ya no tenía nada que reclamarle a la persona que pagó. ¿Qué hizo Jesús con el acta de decretos que había contra nosotros? Diga, contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y exhibiendo a los principados y potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí tenemos nuestra redención, hermanos. Pero toda la ley apuntaba hacia Jesús. De hecho, Pablo dice que el fin de la ley, o sea, a donde nos lleva la ley, es ¿quién? Cristo. Toda la ley nos lleva a decir, yo no puedo salvarme por mis buenas obras, por mi buen comportamiento, necesito a alguien que me salve. Y por eso todo apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. A nadie más, no a Moisés, ni a Elías, que eran, ustedes saben, hasta Pedro y Juan y Jacobo dijeron, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti, Señor. Y desaparecieron y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Él es el que viene a darles buenas noticias, Él es el que viene a rescatar a la humanidad perdida. Así que todo lo que encontramos en la ley era sombra de la persona de Jesucristo y de su obra. Ahí lo vemos a Jesús. Así que por la muerte de Cristo en la cruz, la ley que condenaba a los hombres perdió su autoridad penal. Porque podemos volver a pecar, sí, pero la Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre, y que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Un cristiano debe tratar siempre de mantenerse limpio de pecados, porque a veces si nos viésemos o nos viéramos espiritualmente, andaríamos muy embarrados de muchas cosas. Yo trabajé como ayudante de albañil con mi abuelo y luego me decía, vamos a enjarrar. ¿Sí saben lo que es eso? ¿Eh? Ahora se usa mucho el yeso, pero era con mezcla con cemento y con calidra, ya usábamos y era darle con la cuchara y más si era el plafón. ¿No? ¿Cómo crees que salía al final? Lleno de mezcla, embarrado. ¿Qué necesitaba hacer? Ir y bañarme y cambiarme. Bueno, Jesús eso hizo con nosotros. Nos dio una nueva naturaleza, una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Él nos lavó y nos purificó. Ahora, quiero hacer esta aclaración porque luego muchos se van a los extremos. La ley no es obsoleta, no está muerta. No, la ley no matarás sigue aplicándose, sí. La ley ceremonial cambió porque ahora nuestro sumo sacerdote no es de la descendencia de Aarón. Él es, como dice la misma Escritura, según, ¿se acuerdan a quién? Según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de días. ¿Quién es ese? Jesús. Y Él es el nuevo sacerdote sin ser de la descendencia de Aarón. Él es de la tribu de Judá. Así que no, muchos se van, no, entonces ya no cumplo la ley. No. Lo que pasa es de que ahora nosotros hemos muerto para la ley. Con Cristo, dijo Pablo en Gálatas 2, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como me comporto es para glorificar al Señor. Como vivo es para glorificar al Señor.
Así que la letra mata, sí. Si no honras a tu padre y a tu madre, muerte. Si codicias la mujer de tu prójimo, etcétera, si matas, si robas, si mientes, muerte. Si eres un borrachote, muerte. Eso ya lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Así que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:19. Gálatas 3 otra vez, versículo 6, dice el apóstol Pablo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate, por fe fue considerado justo Abraham, antes de la ley. Versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo? Dios nunca dispuso la ley como una forma de tener vida eterna. Tenía los propósitos que ya te dije: conocer que somos pecadores, porque muchos luego sienten que no son pecadores, pero no hay justo ni aún uno. Versículo 7 de la segunda carta a los Corintios: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Recuerda nada más la manifestación de la gloria de Dios ahí en el monte Sinaí. Fue de una forma gloriosa, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjate, esa gloria, la del rostro de Moisés, se acabó, ¿sí o no? Solo por un tiempo usó el velo. Pero fíjate, también se refiere a la gloria de la ley. Venido el nuevo pacto, ¿qué pasó? Somos libres, porque estamos bajo un nuevo pacto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o sea, del Evangelio? El Evangelio es glorioso, hermanos. Así que ahí vemos el contraste entre los dos pactos. Y cuando Moisés estuvo en el monte, ¿cuántos estuvieron en la gloria de Dios? Solo uno, Moisés. Ahora, ¿cuántos podemos estar en la gloria de Dios en el nuevo pacto? Todos los que hemos confiado en Jesucristo. Así que debemos reflejar la gloria de Dios. Por eso les decía al principio, cómo nos comportamos allá afuera. El rostro de Moisés reflejaba un brillo tremendo por la gloria de Dios, pero nuestra vida debe reflejar el brillo de Jesús en nosotros. Él dijo en Mateo capítulo 6 que somos, 5 o 6 en el Sermón del Monte, que somos la luz del mundo. Debemos reflejar la gloria de Cristo. Lo de Moisés fue temporal, lo de ahora es todos los días podemos reflejar la gloria de Cristo. Así que por medio de la muerte del sustituto se terminó con el intento imposible de alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. Es imposible. Los que quieran seguirle por ahí, yo digo que el Señor tenga misericordia, porque nadie puede ser justificado por la ley.
Así que, versículo 9, porque si el ministerio de condenación, fíjate cómo le llama a la ley, Pablo, ¿cómo? Ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque alcanza a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos nosotros. Por eso somos salvos nosotros, hermanos. Así que fue glorioso. La muerte, la crucifixión fue impactante, pero fue algo glorioso. El justo muriendo por los injustos. Al que no conoció pecado por nosotros, el Padre lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Y siempre apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. La gloria del Calvario resplandece más que la gloria del Sinaí, porque fue por un poco de tiempo. La gloria del Calvario sigue manifestándose en nuestras vidas y en todo aquel que viene a Cristo. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Así que cuando ponemos los dos pactos uno al lado del otro, el uno opaca la gloria del primer pacto. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Nuestro Señor permanece para siempre. El mensaje del Evangelio sigue siendo vigente hasta que todo termine en esta tierra. El pacto duró ¿cuántos años aproximadamente? El antiguo pacto 1500 años. Fue dado a Moisés aproximadamente 1500 años antes de que Jesús estableciera el nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, lo puedes leer ahí en Éxodo 34, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, su brillo, como te decía, era pasajero. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué le pasó? Se embotó. ¿Cómo está el entendimiento de muchas personas hoy en día? Embotado. Porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando nos convertimos al Señor, ¿no sentiste que algo pasó? Viste diferente, entendiste diferente. Se cayó ese velo que teníamos. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo que hizo se rasgó de arriba abajo. Y ahora había libre acceso a la presencia de Dios. Por eso Hebreos dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, vayamos y pidamos ayuda para nuestras necesidades y encontraremos el oportuno socorro de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está cercano y tiene su deseo de ayudarnos? Versículo 14. Así que, ¿cómo se quita el velo? Es solo aquel que viene a Cristo. Ese velo le es quitado. ¿Por qué los judíos rechazan todavía a Cristo? Digo, no todos, hay algunos que son, se les llama judíos mesiánicos, porque todavía tienen ese velo.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. A mí me cambió la vida que me fuera quitado el velo. Y antes no usaba lentes, tenía buena vista, pero tenía un velo ahí que me impedía ver a Cristo, que me impedía ver que la salvación, la vida eterna, una nueva vida, una vida emocionante, una vida transformada, una vida que vale la pena vivir, estaba solamente en Cristo. Y yo salía con mis mafufadas de juventud. Yo creo en Dios a mi manera. Ay, sí, tú. Qué intelectual, ¿no? Significa que cuando el velo se quita, la oscuridad se va. Entonces amanece la verdad de que Jesús es el que nos alumbra en todas las cosas. Él es el amado Hijo de Dios, el Mesías prometido a Israel. Versículo 17. Porque el Señor, ahí está con E mayúscula, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Él vino a dar libertad a todos nosotros. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, el Padre, para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Y qué nos mandó que hiciéramos? Lo mismo, hermanos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, se le quitará el velo. El que no crea será condenado. El que lo rechaza a él será condenado, porque depende de las obras de la ley. Y ya vimos que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que donde Cristo es reconocido como Señor y como único Salvador, ahí hay libertad. En una vida, en una familia, en una iglesia. Ahí hay libertad. Donde no hay manipulación y hay opresión. Hay gente que les gusta que los asusten y los dominen. Yo a veces digo, no entiendo. Los tienen como atados. Mira, literalmente me platicaron unos hermanos de una iglesia en Pátzcuaro, donde el que dirigía ahí, el que se supone que era el pastor, el siervo de Dios, los discipulaba en algunas cosas, no en la palabra de Dios. Y después de un cierto discipulado, entre comillas, ellos tenían una como ceremonia. Y entonces había unos pedazos de lazo, no sé si se entiende esa palabra, o de cuerda, o mecate, como lo entienden. Se lo ponían en el cuello y luego iban y le daban la punta de esa cuerda al señor y le decían: para donde tú digas, vamos. Eso hizo Jesús. Jesús dijo: para que todo aquel que en Él cree, es una decisión personal, no se pierda, mas tenga. Y así como eso he escuchado historias de todo, y los controlan, y cuando vienen a la libertad verdaderamente en Cristo, ya ni sirven. Diga, qué terrible. Y allá estaban, y haces esto, y jale para acá, y para acá, y para acá, y para acá. No importa si tu marido se enoja, usted aquí. No importa si tu esposo, usted aquí. No importa si tus papás se enojan. Así vino una señora conmigo. Es que le dicen que primero está Dios que obedecer, y llega a las 12, 1 de la mañana. Le dije, no está bien.
Hay un orden en la familia. Así que donde está el Señor, ahí hay que libertad. Libertad ante la esclavitud de la ley, pero también del pecado. Libertad para entender las escrituras. Libertad para poder ver el rostro del Señor en nuestras vidas. Versículo 18, terminamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Podemos ver a Cristo? Aquí está. Lo podemos ver nítidamente. ¿Cómo es impactante el testimonio que encontramos en las Escrituras de nuestro Salvador Jesucristo? Y lo podemos ver sin ningún velo, porque todo el que ha creído en Él, el Espíritu Santo nos ilumina. Y somos transformados cuando vemos cada vez más a Cristo. Debemos ver a Cristo en nuestra vida constantemente. ¿De gloria en qué? En gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El espejo es la palabra de Dios. Y ahí vemos al Señor revelado en todo su esplendor. Mira nada más, después lees Apocalipsis 1. Juan tuvo una revelación del Cristo resucitado y glorificado, que ya había ascendido a la diestra del Padre. Y dice que cuando lo vio, se quedó impactado. Ese es nuestro Salvador, hermanos. No es un hombre colgado allí en una cruz. Él no se quedó ahí. Él no se quedó en una tumba. Muchos van a visitar la tumba. No, yo volteo los ojos al cielo y quiero ver la gloria de mi Señor. Veo en la Biblia la gloria de mi Señor. Y dice que cuando Juan lo vio, dice, su pelo era blanquísimo, resplandecía su rostro más que el sol en su esplendor. Sus vestidos blanquísimos, ceñidos con un cinto de oro puro. Y cuando lo vi, caí. Y él vino y lo tocó y le dijo: párate, quiero que escuches. Por eso que quédate ahí tirado y no escuches. No. Le dijo: párate, quiero que escuches lo que te voy a decir. Le da el mensaje a las iglesias y todo la revelación del Apocalipsis. Pero ¿qué tanto estamos yendo nosotros de gloria en gloria? Esto significa, ¿qué tanto nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús? Pásale. Pregúntate, ¿qué tanto te estás pareciendo a Jesús? Porque Jesús no paraba de hacer bienes, de bendecir y de predicar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Aun cuando murió ahí en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tanto nos estamos pareciendo de gloria en gloria a la imagen de Cristo? ¿Qué tanto más hacemos las cosas para la gloria del Señor? Hay cosas que deberían avergonzarnos, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Le dará gloria a Dios muchas cosas que hacemos? Así que debemos ver a aquel que comparte el trono con el Padre. Ese es nuestro glorioso Señor, hermanos. Y dice la Escritura que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, y sigue intercediendo por nosotros, sigue ayudándonos, sigue obrando a nuestro favor, sigue salvando cientos y miles de personas alrededor del mundo. Espero que sea porque tú y yo hacemos nuestro trabajo. Veamos a aquel que es la cabeza de la iglesia. Hermanos, tenemos un gran privilegio de estar en el nuevo pacto.
pero también tenemos algo que hacer. Contemplemos a Cristo, porque Él va a venir por su iglesia. Pero también vamos a estar en el juicio de premiación o no. Diga premiación o no. O sea, algunos recibirán recompensa y otros no. No, yo ya con ser salvo tengo. Pero el Señor nos dijo que fuésemos. No, por favor, ¿es egoísta esa actitud, sí o no? Hace un rato en la clase nos compartía el hermano Lilio, dice, yo le compartía a un cliente y decía, pues a lo mejor ya no me compra, pero Dios no defrauda a nadie que le obedece y le sirve. Nosotros sí defraudamos y hacemos cosas, Él no. Por eso pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ponte de pie. Conozcamos más a Jesús. Veamos más a Jesús. Mira, Esteban, te vas a acordar de esta historia, el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo agarraron y les habló la palabra como era, ¿sí o no? No los maldijo, ni se quejó, ni los amenazó. Porque él estaba, dice que puso su mirada ¿dónde? Arriba, y vio la gloria de Dios, vio la gloria de Jesús. Vio los cielos abiertos y vio la gloria de Jesús. Él no lo puso en aquellos que rechinaban sus dientes y tenían las piedras en la mano. Alzó sus ojos, vio al Señor en su gloria y dijo algo muy parecido que el Señor. Fíjate, cuando vemos al Señor en su gloria, hacemos lo que Él hacía. ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque lo iban a matar, era un pecado sin motivo. Que no fue como Jesús habló en la cruz. Fíjate, el que ve la gloria de Dios y busca la gloria de Jesús constantemente, y que seamos llevados de gloria en gloria, haremos lo mismo que Jesús. Esteban sabía que lo iban a apedrear y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero además dice, como Jesús dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué maravilla cuando nos enfocamos en Jesús y en su gloria y vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos tienen años de cristianos? Algunos yo sé que tienen poquito, pero la mayoría tenemos años de cristianos. ¿Qué tanto estamos reflejando la gloria de Jesús por el nuevo pacto en el que estamos? ¿Qué tanto? ¿Será porque vemos todo a nuestro alrededor y dejamos de hacer lo que hizo Esteban? Poner los ojos en el glorioso Salvador que tenemos. Eso cambia todo. ¿Por qué no le dice, Señor, yo quiero ver tu gloria? Hay un canto que dice, puedo ver tu gloria en cada amanecer. Debemos ver la gloria de Jesús en todo. Hoy que llovió, yo veo la gloria de Dios, la madrugada. Hoy que estamos aquí, yo veo la gloria de Dios. Nos permite todavía libremente predicar su palabra, acercarnos a Él. Alabarle es un privilegio, no es
no es una carga, no, venir aquí no es una carga, es un privilegio. Aunque muchos ya es una religión y quieren cumplir con algo, no tiene valor, todavía tienen el velo. Si tú sientes que todavía tienes el velo, dile: Señor, perdóname porque no he querido ver que ya no hay velo para mí. Moisés no pudo ver a Dios, solo estuvo en medio de la gloria de Dios. Nosotros podemos ver a Cristo, el glorioso Señor y Salvador. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dile: perdónanos, Señor, porque no hemos avanzado de gloria en gloria. Nos hemos quedado estacionados. Pero solo viendo tu gloria podemos ser transformados a la misma imagen tuya por el Espíritu Santo. Cambia nuestras vidas, Señor. Cámbiame a mí, cambia a cada uno de mis hermanos. Pero eso solo sucede si ponemos los ojos en ti y en tu glorioso Hijo, y en la posición que tiene ahora nuestro glorioso Señor. Transfórmanos, Señor. Úsanos, Señor. Quita las malas motivaciones. Si alguien viene a una iglesia con una mala motivación, tenga cuidado, porque Dios lo sabe. Dios te está viendo. Dios escudriña los corazones. Ve la gloria de Jesús. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de aquel que nos salva, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis ojos alzo a ti, Señor. En ti, oh Dios, confío yo. La vergüenza no me alcance. Muéstrame que me vean por siempre. Mi esperanza eres tú. Pues el Señor le bendiga, hermano, y que tenga una buena semana. El Señor esté con usted. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la tarde. El Señor le guarde.